Te presentamos lo más importante que está sucediendo en OneSec. Nuestra entrevista exclusiva con Jonathan Casir, CISO de Fibra 1, ya está disponible en YouTube. Descubre las ideas, tendencias y desafíos que están transformando el futuro de la seguridad digital. Pero esto apenas comienza. La seguridad financiera evoluciona constantemente. Descubre los desafíos que hoy enfrenta el sector financiero en materia de ciberseguridad y resiliencia operativa. Nueva entrevista con Karen Torres, CISO de Masari, disponible ahora. Conecta con nosotros y no te pierdas las últimas noticias. Síguenos en LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Bienvenidos al webinar de Alertas a Acción. Moderniza tu centro de operaciones de seguridad con Microsoft Sentinel. Gracias por acompañarnos en esta sesión presentada por OneSec y Microsoft. Hoy contamos con la participación de Orlando Rojas, Security Analyst en OneSec, y Sebastián Astúa, líder técnico de ciberseguridad para el segmento corporativo en México en Microsoft. Sebastián cuenta con 10 años de experiencia en el ámbito de seguridad informática, con foco en identidad, dispositivos y protección de la información. Comenzamos. Perfecto. Creo que ya me pueden ver todos, sí. Muchísimas gracias. Ahí Valeria estaba compartiéndonos un videito. Básicamente lo que queríamos era darles un preview de lo que vamos a estar viendo hoy. Mi nombre es Sebastián Astúa, ya lo mencionaron ahí. Soy especialista técnico de seguridad para Microsoft México. Me acompaña hoy Orlando Rojas, del equipo de OneSec. Un gusto a todos los que se han podido subir al webinar. Vamos a estar platicando sobre Microsoft Sentinel y pues cómo esta herramienta nos permite correlacionar todos los eventos de seguridad, identidad, manejo de dispositivos y demás información general que tenemos en la organización, y cómo podemos también pues darle un poco más de sentido a todo ese montón de datos que muchas veces resultan abrumantes o que puede ser un poco difícil de correlacionar, de identificar, de darles algún tipo de significado que tenga valor para lo que hacemos como operadores de seguridad y operadores de infraestructura. Entonces, les agradezco nuevamente por juntarse. La sesión vamos a estarla dividiendo en dos partes. Primero va a ser una parte un poquito más magistral. Yo voy a estar compartiendo pantalla, una pequeña presentación que les tenemos listo, más o menos para dar idea o tener un concepto teórico sobre qué trata Microsoft Sentinel. Posteriormente, Orlando nos va a ayudar con una demostración ya en vivo y a todo color sobre cómo se ve esto dentro de la consola, cuáles son esos casos de uso que vamos a estar platicando hoy en día, cómo Microsoft Sentinel viene a apoyar y complementar las demás herramientas de seguridad y colaboración que ustedes tal vez tengan en la organización, y también dejar en claro cómo pues, Sentinel, a pesar de que es una herramienta de Microsoft y que yo mismo soy, pues dentro de Microsoft trabajo en la parte de seguridad y demás, como Sentinel expande las capacidades de los productos, aunque yo no tenga Microsoft en mi organización. Entonces ahí espero que les sea de mucho valor esto, porque pues en algún momento el antiguo Microsoft se trataba únicamente de o me hablas Microsoft o no hablo con nadie, empezando desde el Office, que antes no se puede instalar ninguna Mac. Hoy en día, pues todo ese paradigma ya lo hemos cambiado y lo que queremos es tratar de dar ese grado de extensibilidad, ese grado de poder identificar, poder trabajar con ambientes heterogéneos que sabemos que nuestros clientes pues los tienen hoy en día, no están casados con una única marca, y pues como Microsoft Sentinel es una herramienta que me permite a mí armonizar toda esa información. Entonces les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo y vamos a comenzar. Listo. Un segundo. Ok, perfecto. Lo primero que quiero comentar es sobre las necesidades de ciberseguridad que tenemos actualmente hoy en día. Las amenazas están creciendo muy exponencialmente. Lamentablemente también la inteligencia artificial ha venido a tomar un rol protagónico en este sentido. Ya probablemente ustedes, todos los que están acá en esta sesión y los que la vean en diferido, habrán escuchado de los nuevos modelos de inteligencia artificial que están siendo instrumentalizados para fines pues, no legales. Cualquiera puede venir a escribir un malware hoy en día. Podemos utilizar la IA también para trabajar o mejorar, perfeccionar nuestras campañas de ingeniería social, identificar puntos vulnerables desde un clic, y eso hace que pues, se haya dado una, vamos a decir, una democratización de los actores maliciosos. Hoy en día, pues cualquiera en realidad podría comenzar a hacer ataques sin tener muchísima infraestructura, sin estar muy patrocinado. Entonces,
darle ese seguimiento y nosotros como operadores de seguridad, como personas encargadas de la ciberseguridad en las organizaciones, tenemos que también pues seguirles ese ritmo. La velocidad, la magnitud y la sofisticación de los ataques no tiene precedentes. Pasamos, esto es como yo siempre digo que esto es como un círculo, o sea, llegamos en algún momento donde ya tal vez los atacantes no estaban tan preocupados por hackear o por buscar exploits, porque era más difícil, el software se hacía un poquito más resistente y más resiliente a ese tipo de ataques, entonces lo que empezaron a buscar fue la parte de contraseñas, la parte de cómo yo logro engañar a alguien y a partir de ahí me muevo, comienzo mis movimientos laterales, horizontales y verticales y pues que me resultaban más costo efectivos, yo como atacante. Hoy en día con estos modelos nuevos que están saliendo, pues vemos que nuevamente están intentando volver a lo que estábamos hace 10 años, que era buscarme un bug, buscarme un exploit, buscarme algún tipo de vulnerabilidad. Y entonces tenemos esa correlación entre dos frentes en los cuales me atacan, pero muchas veces no tengo la cantidad de manos para poder hacer o poder seguirle ese ritmo. Acá, en las premisas que tenemos dentro de Microsoft Sentinel y dentro de Microsoft, es poder dar una plataforma unificada que me permita a mí también tener esa visión 360 de lo que está ocurriendo. Creo que acá mucho de esto se trata en cómo poder ser sensibles a que las organizaciones, a diferencia de lo que vemos en las películas, que tal vez tienen a 10 o 15 personas viendo una pantalla de ciberseguridad, nuestras empresas no son así. O sea, la geografía, la región, en Latinoamérica principalmente, nos ha dicho la experiencia que no necesariamente tenemos una persona o un equipo dedicado solamente a seguridad, también están involucrados en otras tareas del día a día en la organización. O bien hay una amalgama de unidades de negocios funcionales que hacen partes de seguridad, pero también no lo ven todo. El legítimo, tenemos el equipo de redes encargado de telecomunicaciones, tenemos al equipo hay empresas que tienen una persona dedicada, un equipo dedicado solo al antivirus o al EDR. Por allá vendrá la persona del correo electrónico y esa es la que se encarga del anti-phishing, el anti-spam y el anti-malware. Y también pues tenemos a la persona de cumplimiento que se encarga de lo que es etiquetado de información, CASB o lo que son los Cloud Access Security Brokers, etcétera. Entonces, esos equipos desegregados también generan información desegregada. Unificar eso, poder contar una historia que tenga sentido, muchas veces cuesta, principalmente cuando yo tengo distintas herramientas en la palestra. Acá es donde Microsoft, con herramientas como Microsoft Sentinel y Microsoft Defender, buscan unificar esas operaciones de seguridad para que todos esos datos que se generan, esas señales, tengan algo en común, o sea, puedan hablar un mismo idioma y que yo los pueda interpretar y acceder a ellos como operador de seguridad para traducirlo ahora sí en accionables, tanto proactivos como reactivos. La parte de la inteligencia artificial es crítica, o sea, todo lo que es Microsoft Sentinel va a estar impulsado por IA y por Machine Learning. Y aquí voy a hacer un segundo step back. Microsoft Sentinel es un SIEM, creo que no lo había comentado, bueno, aquí estoy viendo que en el slide lo incluí, pero quiero profundizar un poco de eso antes de seguir en los siguientes slides. Es un SIEM que es literalmente un System for Information and Event Management. O sea, básicamente es para poder manejar la información de los eventos. También es un SOAR. Un SOAR es un término que acuñó la industria para soluciones que pueden ingestar y consumir información y datos y transformarlos en accionables, orquestación y respuesta automática. Eso significa SOAR. Entonces, con Sentinel, yo básicamente lo que puedo hacer es tomar eventos de distintas fuentes, ya sean fuentes de seguridad, fuentes de red, fuentes de mis eventos de inicio de sesión, fuentes de los dispositivos y cuanta señal yo quiera entender, interpretar y pues calificar como de valor en mi organización y poder eh, ejecutar accionables con base en lo que me están diciendo esas señales. Claramente todo esto pues, va a llevar de la mano una tarea, si no se tuviesen las herramientas adecuadas, una tarea titánica, porque el volumen de información con el que contamos hoy en día es magistral. La superficie de ataque que tenemos hoy en día es muchísimo mayor que la que existían hace 10 o 15 años. Inclusive que algunos de ustedes probablemente, bueno, que voy a delatar un poquito mi edad, pero probablemente recuerdan cuando trabajábamos hace mucho tiempo que íbamos a la oficina, trabajábamos en un cubículo, me conectaba a una red a través de cable, usaba mi computadora para hacer mi trabajo de 8 a 5 y me iba. Y para un operador de seguridad era mucho más sencillo porque el nivel de capas que existían en ese momento era más controlado. La superficie cambió. Hoy en día
con el trabajo moderno, el COVID que empujó muchísimo el trabajo digital, pero no muchas veces de la mano con políticas de seguridad que se alineen con esos nuevos requisitos, pues también abre abierto varias brechas que todavía puede ser que yo no tenga cubiertas. Ya no son únicamente trabajo en mi computadora, las personas hoy en día utilizan su propio móvil personal, la línea gris entre lo que es mío y lo que es de la empresa ha sido pues, difuminada más y más, porque las personas tal vez no quieren o no entienden el riesgo que existe cuando yo conjugo ambos. Entonces ahí es importante que yo como operador de seguridad me adapte a esos nuevos esquemas de funcionalidad, porque en el momento en que yo resista el cambio, o en el momento en que yo entorpezca eso, ahí es donde mis usuarios se van a comenzar a ir por la tangente, donde yo empiezo a perder visibilidad, donde yo empiezo a perder esos aliados, que son al final de cuentas el usuario final, el que está más expuesto, que me ayuda a mí a que mi organización esté segura. Entonces, la parte de la inteligencia artificial que Microsoft Sentinel promueve es poder conjugar, entender, transformar y procesar toda esa información y presentarlo de una manera que tenga sentido al contexto de mi organización como tal. La parte de detección y respuesta extendida, aquí es donde yo platiqué un poco al principio y di varios ejemplos de esas aristas que usualmente se protegen de manera desegregada en una organización: correo electrónico, dispositivos, aplicaciones, identidad, información, servidores, networking. Todo eso son puntos que tal vez ven equipos distintos, pero a la hora que yo tengo un incidente, yo tengo que tener la capacidad de poder navegar todos esos puntos de distinta información para determinar la causa raíz de ese incidente. Inclusive eso va a ser parte de lo que vamos a estar viendo hoy con Orlando en la demostración. Él nos va a enseñar un poco cómo un incidente relativamente sencillo, como se me bloqueó una contraseña, si yo tengo el 360 completo de la historia, puede derivar en algo mucho más grave a que el usuario metió la clave val varias veces. O sea, eso es algo que yo no puedo inferir a menos de que yo tenga toda la información correcta. Y lamentablemente, no puedo tampoco darme el lujo de hacer un dismiss de todos los eventos que se generen únicamente por el volumen de datos que tienen. Aquí es donde Sentinel toma valor porque me permite a mí democratizar esa información que yo estoy recibiendo y yo como operador de seguridad accionar con base en los hechos como ocurrieron. La parte de exposure management y threat intelligence, todo lo que mencionamos acá, reducir la exposición de todo el entorno. ¿A qué nos referimos con exposición? Bueno, exposición es ese riesgo que todavía no ha sido materializado, pero que en este momento se puede encontrar cuantificado con base en dónde un componente de mi operación se encuentra hoy en día. Exposición al riesgo es tener un servidor, por ejemplo, que tal vez atiende un servicio web y no lo tengo detrás de una MZ, así como exposición puede ser mis usuarios finales que andan en la calle con un dispositivo que tal vez no esté administrado. Exposición puede ser mi información que hoy en día se comparte a través de SharePoint, a través de OneDrive, a través de Google Drive, sin tener un etiquetado apropiado. Cada uno de ellos va a tener una categoría y una calificación. Y la idea de eso es que yo pueda conjugar toda esa información y esos datos dentro de la herramienta de Sentinel para que con los otros elementos que capturo de los otros factores que hay en mi organización, pues yo pueda tener una visión todavía más integral. Te quiero explicar un poco cómo es que Sentinel funciona ya a nivel operativo. Sentinel se divide básicamente en 4 pasos. El primer paso es la parte de la recolección, es decir, cómo yo puedo ingerir los datos que existen en mi organización y transformarlos posteriormente en accionables o en tareas que me permitan a mí mejorar mi postura de seguridad. La recopilación de datos en todas las fuentes lo que busca es poder tener y traer todos esos elementos que hay en la organización para yo conjugarlos de una manera que se entiendan y se relacionen pues con una lógica que me permita a mí operar. No es lo mismo los eventos que yo obtengo de un firewall, que tal vez vendrán en su propio formato inclusive, a los eventos que yo obtengo de un director activo en premisas o de inicios de sesión. Pero si yo puedo contar en una capa más abstracta, llegar y decir, bueno, cuando yo me logueo en una computadora, definitivamente hay eventos de firewall que muestran, ya sea explícita o implícitamente, que yo me estoy logueando o estoy iniciando sesión, porque puede ser que capturen la IP de la que yo estoy viniendo, puede ser que capturen el handshake que yo hice con mi controlador de dominio o con Entra ID, puede ser que capturen el protocolo que estoy usando, si ven que tal vez estoy por Kerberos, si estoy por protocolo 389, si ven que estoy por 443.
pero no me termina de contar toda la historia. Inclusive no puede ver tal vez el paquete que yo tengo, puede ser que el cifrado no lo pueda romper porque no tiene a nivel del proxy, etcétera. Pero entonces ya yo puedo capturar esa metadata que algo tan sencillo como un inicio de sesión me da, independientemente del proveedor de firewall que sea. Y aquí esto es un punto clave que yo quiero dar a entender. Cuando hablamos de un CIEM como Microsoft Sentinel, lo que busca es poder hablar cualquier idioma y traducirlo a algo que el negocio entienda. Entonces, la parte de recolección, vamos a ver un poquito más adelante cómo introduce varios conectores que hablan múltiples idiomas, en este caso estándares de la industria o estándares que algún proveedor bien conocido me ha dado para yo poder platicar con ellos y recolectar esa información y transformarla. Luego viene la parte de la detección, el número 2. La detección de anomalías es cómo yo puedo, con ciertos eventos y una conjunción entre ellos, generar una alerta que me diga a mí algo está ocurriendo. Esas alertas yo las puedo sacar directamente de playbooks que tiene Microsoft Sentinel o yo crearlas con base en lo que yo considero como algo que debo detectar. Alertas que se pueden configurar por defecto y que ya vienen de cajón en la herramienta. Password spray, inicialización de fallidos, dispositivos no cumplidores tratando de conectarse a mi red, inicios de sesión sospechosos porque vienen de ubicaciones que han sido marcadas como sospechosas. Tal vez se puede inclusive crear unas reglas donde si yo me logueo siempre desde México o en Centroamérica o en América, el momento que yo me loguee desde otra ubicación geográfica, que se levante una alerta, correlacionamiento entre esas alertas que están y viene una investigación posterior, que esta es la parte número 3. Aquí es donde estas alertas, en el momento que yo empiezo a darle sentido, cuando ya las sinergizo, porque una cosa es verlas individualmente, esto es como una analogía que menciona que si veo muchos árboles individuales, no sé que estoy en un bosque. Es exactamente el mismo caso. Cuando yo logro detectar, coleccionar esas alertas y posteriormente investigar, dándoles un sentido lógico, ahí es donde mis accionables y las tareas de protección son muchísimo más efectivas, porque entonces me van a permitir a mí responder de una manera adecuada, que ese es el paso número 4. Entonces, si se fijan, es un círculo virtuoso lo que hace esto. O sea, yo primero recolecto la información y esta es en la parte donde yo hago el despliegue de la herramienta. Aquí yo tengo el control de qué cosas yo quiero que se ingieran en mi SIEM, dentro de Microsoft Sentinel. Una vez que yo tengo eso, puedo comenzar a establecer el correlacionamiento con las detecciones y proceder con la investigación. Ahí es donde entonces yo digo, ok, ya tengo toda la información disponible. ¿Qué cosas son las que yo necesito priorizar hoy en día para generar alertas que son de tipo 0 o alertas de tipo 1? Alertas de tipo 0 son las que yo tengo que responder inmediatamente porque representan un riesgo y debo contenerlas. De tipo 1 tal vez son urgentes o tal vez son importantes, pero no urgentes. De tipo 2, de tipo 3, informacionales, o de auditoría o de forense. Yo ahí tengo un grado de clasificación que como organización tengo que definir. Claramente acá nuestros socios de negocios como OneSec justamente ayudan en esa parte consultiva y es donde nos traen valor, porque entonces, independientemente de la herramienta que yo utilice, con Sentinel yo puedo interpretar esos datos y con el equipo de OneSec puedo apoyarme en la parte del despliegue y puedo apoyarme también en la parte de por dónde debo comenzar. Entonces ahí también les pido, igual al final de la sesión va a haber un QR donde ustedes pueden dejar sus datos para que, por si quieren más información o quieren estrechar un poco más la relación con el equipo, van a quedar ahí en contacto. Este gráfico lo que muestra es un poquito de lo que yo estaba hablando anteriormente. Aquí nos enfocamos mucho en la parte de Azure y de Microsoft Defender, pero en el siguiente slide vamos a ver cómo también aparecen otros vendors. Entonces, no se preocupen por ese lado, ni crean que es que únicamente los que vemos acá son los que yo puedo conectar. Simplemente lo que buscamos es dar una ayuda gráfica a esa parte lógica que yo estuve describiendo. Microsoft Sentinel, si se fijan acá en todas las flechitas, al final de cuentas, todos los caminos llegan a Roma. Microsoft Sentinel va a ser nuestro repositorio centralizado de información. La ventaja que tiene es que Sentinel se licencia o se compra por consumo. Entonces yo puedo definir qué tan estrecho, qué tan holgado va a ser esa implementación. Me permite a mí empezar desde lo más básico como la ingestión gratuita que viene en Microsoft Defender. Es decir, yo puedo tomar los eventos de la consola de Microsoft Defender para Office 365, de Intune, de Entra ID, de director activo de premisas, puedo tomar todo lo que es la parte de Information Protection, la parte de Purview, la parte de ADFS, la parte de Teams, de Office 365, la bitácora,
puedo ingestarla en Sentinel y eso no va a tener un costo a la hora del almacenamiento como tal. Y yo puedo comenzar ahí a practicar nuevamente. Aquí, obviamente, ojalá se apoyen con un socio de negocio porque también pues, la idea es poder hacerlo bien desde el principio. Y yo puedo comenzar a practicar y puedo comenzar a entender cómo es que funciona la herramienta, comenzar a decir, ok, bueno, quiero generar este tipo de alertas cuando pasa A, B, C y D. O quiero ver cuáles son las recomendaciones que me está dando este playbook con base en los eventos que estoy capturando de mi bitácora de eventos. Tal vez soy una empresa que está regulada, estoy dentro de una industria que tiene algún tipo de certificación exigida, o soy un empleado de gobierno y tengo que por legislación preservar los datos X cantidad de tiempo. Puede ser que estas herramientas que estamos viendo acá en el slide nativamente no almacenen los eventos más allá de un mes, más allá de 60 días, más allá de 180. Entonces yo puedo utilizar Sentinel también como una bóveda de eventos para tal. Y la ventaja de esto es que yo puedo clasificar los eventos para que se prioricen y procesen de una manera que corresponda a su naturaleza. Yo puedo tener eventos que son meramente informacionales o que yo los utilizo para actividades forenses porque en un día a día en procesamiento me saldría muy caro y necesito mucho tiempo y la verdad no me dan tanta información como lo que yo necesito. Entonces yo los mando a una bóveda, los mando en este caso en Sentinel, es un lago de datos, es un data lake donde van a estar, por así decirlo, en frío. Y yo tengo un tier que se llama la parte de analítica, que ahí sí, eso es un poquito más costoso a la hora del procesamiento, pero yo puedo hacerlo en tiempo real. Puedo tener correlacionamiento continuo porque ese es el que me dice a mí cómo yo me defiendo ante los ataques, las amenazas que están ocurriendo hoy en día, disparo los flujos de trabajo que impiden que una amenaza pues no sea contenida o que tal vez se propague aún más en la organización. Y hecho en la presentación o en la demostración que vamos a estar viendo con Orlando, vamos a ver un poquito cómo se aborda ese tema. Entonces ahí es importante también entender cómo Sentinel, pues a pesar de que todos los datos son iguales, no todos son tan iguales como otros. Aquí vemos la parte de los mecanismos de ingestión de datos. Sentinel, literalmente yo no he conocido algo que no pueda ingestar. Sentinel tiene unos componentes para transformar las bitácoras de eventos de distintos mecanismos, a pesar de que inclusive no tengan un estándar de la industria generalizado. Y aquí un poquito voy a hablar de historia. La industria, cuando hablo de la industria, digamos, son los que definen los estándares, ¿verdad? Todo lo que son los RFCs como tal, ha acuñado distintos estándares para sobre cómo los eventos tienen que estar categorizados, sobre cómo los eventos tienen que estar estructurados para que cualquier CIEM o plataforma de procesamiento los pueda interpretar. El más común es uno que se llama CEF, que es el Common Event Format. Entonces, en teoría, todos los sistemas que existen en el planeta por lo menos deberían poder hablar CEF porque si se adaptan a lo que dice la industria y a lo que es el estándar como tal, pues entonces tienen que hacerlo de esa manera para poder hablar con otros. Es como un protocolo de comunicación. O sea, ya está definido, todos los switches, routers y demás tienen que hablar ese protocolo de comunicación para poder hablar con otros dispositivos que también siguen ese nuevo protocolo. Lo mismo ocurre o debería ocurrir con los eventos. Desarrollos customizados, herramientas legado, herramientas propietarias, muchas veces no tienen ese tipo de formato. Entonces, si ustedes en este momento están pensando, ah, muy lindo, Sebastián, pero es que eso solo si soy de Microsoft o solo si tal vez tengo SAP o Salesforce, que son herramientas que ya son gigantes de la industria, pero yo tengo un desarrollo customizado que igual es crítico, que necesito entender cómo está funcionando, tengo una base de datos que tal vez genera eventos que yo necesito correlacionar porque ya sea para analítica de negocio o para la parte de seguridad o porque me lo exige la legislación o algún tipo de auditoría interna, pero pues únicamente existe ahí porque yo lo desarrollé. Con Sentinel nosotros podemos transformar esos eventos y llevarlos a las tablas de Sentinel para que puedan ser ingestados y correlacionados con los demás eventos. Entonces, este cuadrito, si bien se ve un poquito intimidante, lo que trata de ilustrar es cómo yo, independientemente de la fuente, tengo distintas herramientas en Sentinel que me permiten a mí traducir esa información antes de ingestarla hacia Sentinel. Si ustedes me dicen, oye, yo tengo 100 servidores que están en Linux, Sentinel tiene un conector que literalmente jala el syslog de Linux, lo transforma, lo limpia o lo correlaciona o eso tiene un nombre que se me olvidó cómo se llama hoy en día, pero que los eventos, digamos, se conjugan en uno solo para que lleguen deduplicados. Básicamente es como en la parte de storage, que se hace un deduplication de los eventos para que no lleguen uno por uno o que no me generen mucha
mucho espacio de almacenamiento, entonces yo puedo hacer una correlación de esos eventos antes de que se tan siquiera se ingesten a Sentinel. Entonces llegan mucho más eficientes, llegan más costo efectivos y pueden correlacionarse directamente ya con otras tablas que yo tenga en mi organización. Igualmente, todo lo que son herramientas de terceros también ya tienen conectores que hablan nativamente con Sentinel. Entonces vamos a tener conectores donde yo no tengo que quebrarme la cabeza tratando de entender cómo puedo jalar esos eventos para que lleguen a mi organización. Porque hablé del caso de un firewall que tal vez te genera 10 gigas de datos por hora, pero muchas veces, pues tal vez tenemos Aruba, y muchas veces tenemos un F5, otras veces tengo un Cisco y cada uno habla con su distinto idioma, cada uno habla con su propio conector. Sentinel tiene conectores ya nativamente creados que esos mismos vendors han trabajado con Microsoft para hacerlos, para yo poder jalar esos eventos y que a la hora de hacer la correlación sea muchísimo más transparente. De hecho, por aquí abajito podemos ver alguna de esas marcas, Honeywell, Toshiba, bueno, esto no es en el firewall, pero lo que estoy tratando de dar a entender es cómo eh, eh, gestores de terceros también ya hay conectores que pueden hablarse con Sentinel. Obviamente todo lo que es dentro de Microsoft también va a ser mucho más transparente. Nuevamente no hay un costo asociado a nivel del almacenamiento, entonces van a tener esa ventaja. Y igualmente lo que es la parte del cálculo de costos de Sentinel, tenemos una calculadora, igualmente aquí el equipo de OneSec también les puede apoyar en eso. Tenemos una calculadora pública que les permite a ustedes, con base en la información que ustedes le inyecten, calcular cuánto va a costar por día la ingestión y el procesamiento de sus datos. Entonces van a tener muchísima flexibilidad en qué cosas ustedes quieren subir, cómo es que quieren probarlo. Empezamos un despliegue controlado y posteriormente comenzamos a inyectar otro tipo de informaciones y van a ir descubriendo cómo la herramienta es muy, muy flexible. A mí me encanta comparar Sentinel con el Lego que a veces yo juego con mis sobrinos, porque literalmente uno puede hacer algo tan sencillo como un gusanito, que es dos Legos pegados, hasta ya hacer la casa del castillo de Frozen, que la vez pasada me puse a hacer con ellos. Entonces, los invito muchísimo también allá que puedan explorar nuevamente con el equipo de OneSix si desean ese acompañamiento todavía más cercano, porque es una herramienta que se presta mucho para yo poder empezar a aprenderla, a utilizarla desde cero. Acá quería hacer un poquito de la parte comercial, ya también como para irle abriendo el espacio a Orlando, porque quiero que vean dónde es que Microsoft se encuentra ubicado a nivel de Gartner. Gartner, como sabrán, es una empresa que es agnóstica a las tecnologías, lo que hace es análisis lo más neutrales posibles y ha nombrado a Microsoft como líder en el año 2025 para lo que son gestores de información y eventos de seguridad. Ahí pueden ver algunos viejos conocidos como Splunk. Microsoft está ahí también en la punta, punteando igualmente. Como les digo, muchas veces la ventaja a la hora de hacer una comparativa es el tema de los costos y el tema de la integración nativa. Igualmente, si ustedes hoy en día tienen un CIEM o tienen algo parecido a un correlacionador de eventos y accionables, les invito a que platiquen con nosotros, a que platiquen con el equipo de OneSec si quisieran probar cómo se podría hacer una migración a Sentinel, hacer una comparativa de ventajas y desventajas de cada uno. Al final de cuentas, la idea es que ustedes pues puedan tener toda la información a la mano para tener una decisión más clara, para poder tomar una decisión más clara. Aquí vienen un poquito los conectores que están listos dentro de Sentinel. Hay más de 350 conectores de terceros listos para utilizar. Lo hemos estado enfocando mucho en la parte de seguridad y básicamente es lo que me he estado dedicando a hablar en esta media hora que llevamos de webinar, pero también muchas veces también se utiliza para lo que es la parte de auditoría y protección de información. Por ejemplo, Sentinel hoy en día tiene conectores nativos para hablarse con SAP y con Salesforce. Y muchas veces, si ese es mi core de negocio, yo necesito también poder interpretar la información de lo que está pasando ahí junto con otros eventos. Todo lo que es el tema de inicios de sesión, lo que es el tema de permisología que existe en mis sistemas de terceros, auditoría de quién está accediendo a qué, mejoramiento de la plataforma de seguridad, línea base, también todo lo que son baseline assessments o factores de cumplimiento con normas estándares como la ISO, como la NIST, como la CIS. Todo eso también existen conectores que me permiten a mí revisar con base en lo que están reportando los distintos sistemas, ver cómo se encuentran a nivel de postura de seguridad. Entonces, claramente no espero que le estén dando zoom a este slide, viendo todos los 350 conectores, ni mucho menos, pero sí quiero que se vayan con la idea, que tengan la idea en mente de la cantidad de expansión que tenemos hoy en día.
Y para lo que no está en esta lista, pues yo puedo venir y customizarlo. Hay varios componentes, hay uno que se llama un CSF, que es una plataforma de desarrollo de Sentinel para yo poder jalar eventos de distintas fuentes que tal vez hoy en día no tienen un conector, que tal vez hoy en día no se pueden interpretar de una manera más natural. Entonces yo puedo desarrollar un transformador de eventos para que lo jale de esa fuente y me lo inyecte dentro de Sentinel. Igualmente, si es algún tipo de elemento que no se encuentra conectado a la red, hablamos mucho de los ambientes air-gapped, yo puedo tener un hub de eventos que ese sí está conectado hacia Sentinel y que todos los demás sensores que me están enviando información pues lo envíen hacia ese hub y el hub sea el único que se hable con internet. Pasa mucho en ambientes controlados de manufactura, de farmacia, de la industria, donde también yo tengo sensores, dispositivos de IoT o Enterprise OT. Todo esto también me tienen que generar a mí señales que me permiten a mí trazar un poco mejor mi inteligencia de negocio. Yo puedo inclusive, y conozco casos de clientes que lo han utilizado, utilizan Sentinel para medir la telemetría de los distintos dispositivos que tienen en sus fábricas. Es una industria de la farmacia y pues tienen que tener controles muy estrictos en cuanto a la humedad y la temperatura que hay. Entonces, han inyectado todos los eventos que generan los termómetros, los sensores de humedad, los catalizadores, y Sentinel los interpreta. Se creó un workbook, que es una herramienta para poder visualizar gráficamente en tiempo real lo que están diciendo esos eventos, y tenían ahí correlaciones mensuales de qué era lo que estaba pasando, cuando habían picos de temperatura, cuando habían picos o declives de humedad, cuando los catalizadores estaban en su máximo procesamiento, y a partir de ahí tomaron acciones correctivas antes de que ocurriera algo ya posteriormente a esos indicadores que estaban dando. Y lo digo porque muchas veces esas propias herramientas, inclusive a veces, o cobran muy caro por su sistema centralizado, o son muy tontas y no pueden darme a mí esa información en tiempo real a lo largo del tiempo. Solo me lo dan en 30 días o en 15 días, o necesito pagar una licencia extra para poder correlacionarlo con otros gestores que ellos mismos tienen nativos, que a su vez inyecta un poco de carga administrativa. Bueno, un poco, no mucho, porque entonces ya, ¿qué crees? Pues ya no solo necesito manejar mi entidad, sino también necesito manejar el aparato de terceros que me administra todos los otros aparatos que yo tengo. Y a nivel de red también. Entonces, si quiero manejar mis switches, entonces necesito una solución de terceros de la marca de ese switch para poder interpretar los eventos que esos switches generan. Pero esos eventos ya vimos que por sí solos también no me cuentan toda la historia. Entonces, Sentinel lo que busca es conjugar todas esas incidencias y poder darles un sentido. Y acá, para ir cerrando, es donde entra la parte de la inteligencia artificial avanzada. Microsoft ha implementado una solución que se llama el Microsoft Security Copilot. Es un agente de inteligencia artificial generativa en el cual yo puedo preguntarle con lenguaje natural sobre las incidencias que están ocurriendo dentro de mi organización. Sentinel lo que utiliza como lenguaje nativo para las consultas es un lenguaje que se llama KQL, Custom Query Language. Es un lenguaje propietario de la solución de Microsoft. Microsoft lo utiliza para prácticamente todos los eventos que generan en Defender, en Entra ID, en Purview y en Sentinel. Pero muchas veces pues, yo digo, oye, ¿sabes que no tengo tiempo para aprender KQL? O tal vez me estoy quedando pegado en alguno de los queries que estoy haciendo, o tal vez pues necesito que mis operadores de seguridad a nivel 1 puedan hacer por lo menos las preguntas básicas sin necesidad de tener que estar tirando queries todo el día. Security Copilot viene a apoyarnos en este sentido. Lo que hace es, y vuelvo aquí a la palabra democratizar, democratiza el acceso a la información de seguridad. Con lenguaje natural yo puedo hacerle preguntas que lo que van a hacer es por detrás irse al Sentinel y correr los queries necesarios para poder resolver la duda en cuestión. Puedo hacerle preguntas desde algo tan sencillo como, oye, dame los 10 usuarios hoy en día que tú crees que están más en riesgo, y eso lo que va a hacer es va a irse al Sentinel con las alertas de Entra ID, correlacionar lo que pasó en directorio activo en premisas, correlacionar mis dispositivos y sus eventos de seguridad que se gestionan en Intune, que se gestionan en System Center, correlacionar lo que pasó a nivel de firewall, por ejemplo, si tiene algún tipo de IDS, IPS, y todo eso lo va a interpretar y va a traérmelo en tiempo real diciéndome, oye, los 3 usuarios que más están en riesgo son Sebastián, Fulano y Sutano, porque detectamos que está iniciando de manera sospechosa a horas que no siempre se ha logueado. Se logueaba de 6 a 6 y yo lo veo logueándose a medianoche. Vemos al otro que se está logueando desde China, vemos al otro usuario que acaba de registrar un dispositivo nuevo que nunca hemos visto,
y inmediatamente conectó el OneDrive y empezó a descargar cosas. Y todo ese tipo de incidentes, si se fijan, yo lo acabo de mencionar como algo muy natural y transparente, pero por detrás, y los que operan aquí en seguridad saben que todo eso involucra muchos componentes diferentes. Acá le da un ejemplo de la parte de los dispositivos, la parte de la identidad, pero la identidad también está en nube, pero la identidad también está en premisas, la parte de las vulnerabilidades que esos dispositivos pueden tener, la parte del manejo de dispositivos móviles, tanto en esquemas BIOT como en esquemas corporativos, etcétera. Traer todo eso a la palestra y poder interpretarlo de una manera natural cuesta mucho. Ahí es donde Security Copilot toma valor. Igualmente tiene agentes que me permiten a mí automatizar la respuesta. Por ejemplo, tiene un agente de phishing triage que lo que hace es, puede identificar los intentos de phishing que han llegado a mi organización y determinar qué debo hacer con ellos. O sea, si efectivamente pues tienen que enviarse a la cuarentena o decirme, oye, ¿sabes qué? Vemos una campaña sospechosa atacando tu organización porque 6 personas han recibido el mismo intento de phishing y vemos que viene con una serie de ingeniería social donde se demuestra que hubo algún filtrado de correo de información o alguna exfiltración de los nombres de las personas o los directores de mi organización y pues está siendo utilizado como un instrumento para una campaña de phishing detectado. O bien, si las personas le dieron que un correo lo reportaron como phishing o lo reportaron como junk, es capaz de correlacionar todos esos reportes y generar alertas, secciones automáticas que me permitan a mí mejorar mi postura de seguridad con base en esas señales que mis usuarios también me están ayudando a entender. Entonces, ese es uno de tantos agentes que vienen disponibles, se están customizando y desarrollando algunos más. Tenemos unos en la parte de protección de datos e información que son muy interesantes también, que me permiten a mí detectar cuando una persona está quitando muchas de mis etiquetas de seguridad de información o alguien ha hecho mucho match con mis reglas de DLP o tal vez inclusive cuando alguien pues está teniendo conversaciones sospechosas en Teams, que son situaciones que por el volumen de datos que nuestras empresas manejan no me dan a mí tiempo de explícitamente validar y verificar qué es eso. Porque yo como persona no puedo conocer la intención, al menos no, necesito 1.000 millones de horas para poder hacer, no puedo conocer la intención de lo que están haciendo mis usuarios. Entonces, Security Copilot, junto con un manejo centralizado de la información y los eventos, sí pueden intentar entender esa intención que hay detrás de los incidentes y decirme si es un alerta o no. Reducir la fatiga, reducir los falsos positivos y ser más eficientes a la hora de tomar acciones para mejorar y resguardar la postura de seguridad y cumplimiento de la empresa. Con esto, voy a darle paso a Orlando para que nos muestre un poco, ya que dejen de escuchar también y que sea tan magistral, para que Orlando nos muestre cómo se ve a nivel de consola lo del incidente. Orlando, no sé si quieres ahí tomar ya control de la pantalla para que el equipo también pueda verlo y posteriormente igual si tienen dudas, si tienen preguntas, ahí en el chat está la parte de preguntas y respuestas. Creo que ahí el equipo ha estado también manejándolo, pero los invitamos a que dejen cualquier duda o pregunta y le respondemos justamente aquí en línea o posterior. Muchísimas gracias, Sebastián. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Vamos justo a pasar a esta parte más activa, más visual de lo que sería el laboratorio, hacer una pequeña demostración de cómo es que funciona Sentinel. Ujú. Y bueno, igual por el tiempo que nos queda, vamos a ir un poco rápido, pero no duden en escribir sus preguntas, incluso en levantar la mano e interrumpirme durante la presentación. Ujú. Vamos a tomar un caso de uso inicial en el que se va a detectar un ataque de tipo Password Spray Attack. Ajá. Todo empieza, o este caso de uso, cuando un usuario detecta que su cuenta está siendo bloqueada y no se sabe por qué, ¿no? El usuario reporta a su equipo de IT a través de algún ticket que no puede entrar a su cuenta, ¿no? Se encuentra bloqueada su sesión y entonces es cuando el equipo de IT tiene que realizar la investigación de qué está sucediendo, por qué su cuenta se está bloqueando. Y bueno, se parte de dos casos de uso, dos escenarios en este caso de uso. Ajá. Uno en el que el usuario quizás está ingresando su contraseña de manera errónea demasiadas veces y por ello su cuenta se está bloqueando. O se trata de algún ataque en contra de este usuario y gracias a las reglas que tenemos en Sentinel es que se está bloqueando esta cuenta.
Ujú. Este tipo de ataque llamado password spray, a diferencia de un ataque de fuerza bruta tradicional, que es cuando se intenta utilizar dentro de un único usuario muchas contraseñas esperando adivinar o atinar a la contraseña correcta, el password spray utiliza una contraseña estándar o que se eh, está previendo que sea utilizada por diversos usuarios, ya sea alguna contraseña que genere el equipo de soporte por default, por ejemplo, que puedan compartir diversas cuentas. Esta contraseña se utiliza masivamente en muchos usuarios hasta que en algunos se consigue entrar en esa sesión. Ajá. Esto es difícilmente detectado incluso por algunas reglas que se tengan de seguridad, ya que es un único intento de sesión por usuario, lo cual no representa realmente un riesgo, simplemente un fallo en el inicio de sesión único y es difícilmente detectado por otras herramientas de seguridad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo es que con Microsoft Sentinel podemos detectarlo? Como mencionaba Sebastián, aquí lo importante siempre es que en Microsoft Sentinel se tenga la ingesta de diversas fuentes de datos, ¿no? Entre más datos nosotros ingresemos a Sentinel, de diversas soluciones, herramientas tanto de Microsoft como de terceros, nosotros podemos tener mayor visibilidad de todo el entorno, de todo el ecosistema que estamos trabajando en nuestra empresa. Bien, aquí en este tipo de ataque vamos a verlo en el laboratorio en un momento. El ataque ocurre desde una IP externa, se intenta ingresar a múltiples cuentas, entra y registra los intentos de inicio de sesión, pero no los registra como un ataque porque es un único fallo por usuario. Sentinel empieza a correlacionar que desde una única IP se está intentando ingresar a diferentes cuentas y registra cuando una de esas cuentas marcó un inicio de sesión exitoso. Entonces, nosotros vamos a hacer que Sentinel de manera automática lo que haga es que bloquee la cuenta del usuario por precaución y notifique al equipo del SOC o de IT que sucedió un ataque hacia este usuario y se bloqueó la cuenta. Entonces, bien, vamos a verlo en vivo. Bien, entramos primero en lo que es la interfaz de Sentinel, siendo las primeras configuraciones que tenemos que hacer siempre son las conexiones de ingesta, ya sean nativas de Microsoft o de terceros, a través del Content Hub, donde podemos ver que se tienen demasiadas soluciones, ya sea de manera nativa, aquí que únicamente nosotros tendríamos que empezar a instalar conexiones con AWS, Cisco o cualquier proveedor que nosotros tengamos dentro de nuestra organización, como mencionó bien Sebastián anteriormente. Y una vez que nosotros empezamos a ingestar todo el ecosistema que nosotros utilicemos dentro de nuestra organización, esto nos empieza a generar logs que llegan hacia Sentinel, que es con los que va a trabajar para hacer un análisis de patrones de uso gracias a inteligencia artificial o machine learning que cuenta Sentinel. Esto nos empieza a ayudar a detectar patrones para poder funcionar, digamos, de manera autónoma sin necesidad de que haya un usuario inicialmente configurando todos los casos de uso, ¿no? Por decir un ejemplo, si nosotros tenemos usuarios en un turno matutino y usuarios en un turno nocturno, empieza aquí a detectar patrones de que ciertos usuarios inician sesión en la mañana y otro tipo de usuarios sesiones en la noche, ¿no? Detecta también los dispositivos comunes que utilizan los usuarios, las IPs o ubicaciones comunes para iniciar estos usuarios y entonces se empieza a generar un patrón de, este usuario inicia sesión en este país por la mañana. Y cuando detecta un inicio de sesión en una ubicación diferente o en un horario sospechoso que podría ser quizás de noche o madrugada, entonces eso implica que empieza a generar una alerta como que es algo que hay que poner atención, ¿no? A diferencia de que si es un usuario que trabaja por la noche, inicia sesión por la noche, y constantemente está viajando, no detecta como un patrón anómalo que sea una ubicación nueva y un horario en el que el usuario inicia sesión constantemente. Entonces, esta parte de inteligencia artificial o machine learning que tiene Sentinel nos ayuda justo a prevenir en base al comportamiento de los usuarios y de las entidades que estén ingestando sus datos a Sentinel para que de manera inteligente pueda ayudarnos a proteger cualquier anomalía que detecte.
Bien, entonces, una vez que nosotros hicimos las conexiones de nuestras fuentes de logs necesarias para este ejercicio, como nosotros vamos a monitorear los inicios de sesión de nuestros usuarios, se realizó una conexión con el conector de EntrID, que es desde donde vienen nuestros logs de inicio de sesión. Aquí nosotros dentro de la interfaz podemos ver los conectores de datos que ya tenemos ingestando datos hacia Sentinel. Aquí tenemos el de EntrID, nos indica alguna descripción de qué contiene este conector, cómo va a recibir los datos de EntrID. Lo mismo aplica para cualquier solución, ya sea nativa o de terceros. Se hace la conexión, aquí validamos status, validamos ingesta, en dónde está llegando la ingesta. Y entonces, una vez que ya tenemos la ingesta, nosotros empezamos a crear nuestras reglas de analítica dentro de Sentinel. Con las reglas de analítica nosotros podemos cubrir los casos de uso particulares que nosotros tengamos que estar previniendo dentro de la organización. ¿Ah? En este caso, Sentinel cuenta con cientos de plantillas que ya cubren la mayoría de casos de uso existentes que nosotros podamos pensar o imaginar. Únicamente validamos si existe alguna plantilla para cubrir, por ejemplo, algún movimiento lateral, algún inicio de sesión fuera de una ubicación conocida. Nosotros empezamos a activar las reglas de analítica que son útiles para nuestro entorno y también tenemos toda la parte justo que mencionaba de Machine Learning, que es llamado Weba dentro de Sentinel, que se activan y se van ajustando de manera automática para poder justo detectar esos patrones de comportamiento de los logs que está recibiendo Sentinel. Entonces aquí nosotros activamos esta regla para cubrir un password spray attack detectado. Nos indica la descripción de cómo funciona esta regla, qué ataques de Mitre vamos a estar cubriendo con esta regla de analítica, la consulta en KQL, como mencionaba Sebastián, y las reglas que tiene de ejecución esta regla de analítica. Cada cuánto se va a ejecutar, qué periodo de datos va a revisar, qué condiciones van a implicar que implique un resultado positivo, que se ha encontrado algún incidente que implica que genere una alerta. Y nosotros a partir de aquí, entonces es que conectamos esta parte de automatización de Sentinel, que es la parte SOAR, que es la ventaja principal de Sentinel frente a otros SIEMs, en el que vamos a actuar de manera automática, sin intervención humana, para remediar la detección de un password spray attack, ¿no? Esto nos da una gran ventaja porque si el ataque sucediera en la madrugada, o por ejemplo, hoy, digo mañana, a la hora del partido, que el equipo de seguridad probablemente no esté con la atención completa ante los ataques, ya no dependemos de que haya una persona 24/7 viendo las alertas que se están generando, ya sea que porque está de vacaciones, día festivo, en la madrugada. Esto va a actuar de manera automática, sin intervención humana. Y esto, la ventaja de Sentinel es que todo esto es tan personalizado como se desee. Nosotros podemos agregar todas las condiciones que necesitemos agregar, ya sea que si el usuario es un administrador o es un gerente, actúa de esta manera; si no tiene tantos privilegios, actúa de esta otra manera; si sucede dentro de estas horas, es algo, es un comportamiento esperado; si sucede en un horario fuera de lo normal, es un comportamiento no esperado; permite inicio de sesión a estos usuarios en este país. Nosotros, tanto como lo necesitemos, podemos personalizar las reglas para detección y las reglas para actuar en respuesta a un incidente detectado. Bien, entonces nosotros ya tenemos aquí esta regla activada, donde nos va a ayudar a detectar password spray attacks en nuestros usuarios. También aquí pasamos justo a estas reglas de automatización, en el que nosotros le decimos aquí a Sentinel cómo actuar cuando se genere un alertamiento por el password spray detectado. Le indicamos que va a revocar la sesión y a bloquear el usuario dentro de EntrID. Y de igual modo aquí nosotros podemos agregar las condiciones que necesitemos, tan personalizadas como lo necesitemos. Entonces, ya teniendo nosotros un caso de uso particular cubierto que se va a alimentar de los logs de EntrID que ya conectamos y le indicamos cómo actuar cuando se desate, cuando se detecte positiva esta regla de analítica, entonces podemos ya pasar a probar esto en vivo. Entonces, aquí tengo usuarios demo que vamos a utilizar para esta prueba.
y una máquina virtual con una IP fuera de México, que en este caso se encuentra en Corea, para poder nosotros validar cómo se hace la correlación. Nos indica desde dónde se intentó ingresar, a qué portal se intentó ingresar, qué usuarios, con qué usuarios sí se pudo ingresar. Entonces vamos a empezar a hacer los inicios de sesión, un intento por usuario. Empezamos con el primero y colocamos la contraseña del usuario y nos indica que, bien, vamos a actualizar, ya tener un tiempo abierta esta pestaña. Entonces vamos a hacer un intento de inicio de sesión por usuario y únicamente un usuario tiene la contraseña coincidente con la que el atacante está utilizando. Ajá. Bien, entonces probamos con un usuario, nos dice que la contraseña no es correcta. Pasamos a un segundo usuario, nos dice que la contraseña no es correcta. Pasamos a un tercer usuario. De igual modo, este no es el usuario que coincide la contraseña. Vamos a hacerlo únicamente con 7 usuarios. Pasamos a un quinto usuario. De igual modo, la contraseña que tiene el atacante no sabe en qué usuario va a coincidir. Generaría este ataque password spray a todos los usuarios que tienen listados de la organización. Un sexto usuario. Y ahora vamos con el usuario que ya coincide con la contraseña que ha robado el atacante. Entonces vemos que aquí el usuario logra entrar a la sesión del usuario con la contraseña que tenía. Se inicia la sesión de este usuario en el equipo del atacante y nuestra regla de analítica está configurada para ejecutarse cada 5 minutos. Entonces vamos a esperar unos minutos para que Sentinel detecte el incidente, nos genere el alertamiento, los detalles de qué usuarios detectó que tuvieron el intento de inicio de sesión desde una misma IP, desde qué IP fue, en dónde se encuentra esta IP, qué usuarios sufrieron el inicio de sesión correcto desde esta IP, y justamente a estos usuarios en específico es a los que se les va a bloquear la cuenta, se va a notificar por correo a su jefe inmediato que esté configurado dentro de Entra, que el usuario específico fue atacado, su cuenta ha sido bloqueada, y entonces así el equipo de IT, siguiendo este caso de uso, podría detectar que no es que el usuario esté ingresando mal su contraseña o haya bloqueado su cuenta por intentar iniciar sesión muchas veces incorrectamente, sino que se inició sesión y Microsoft Sentinel lo ha relacionado a un ataque de password spray y por eso es que la cuenta del usuario está bloqueada, porque es la manera en la que Sentinel va a actuar de manera automática sin ninguna intervención humana. Ahí Orlando, por ejemplo, equipo, y un poco lo que hablé ahora, digamos, Orlando este que mostró, fueron con reglas analíticas con base en Entra ID y un correlacionamiento entre dónde venían los inicios de sesión y la ubicación y demás. Pero ustedes pueden agregar también otras reglas de analítica también para que se dispare este flujo. Digamos, si ustedes saben hoy en día que tal vez tienen servidores expuestos en una DMZ, que tal vez saben que son servidores que no están unidos al dominio, pero igualmente yo podría tratar de iniciar sesión de manera remota o a través de algún tipo de API, o si tal vez tengo, digamos, la parte de director activo en premisas y quiero agregar lo que pasa en mis controladores de dominio también, porque esas señales no llegan a la nube de manera nativa, yo puedo traerme todos esos eventos de esas otras fuentes y entonces que se correlacionen también con estos eventos de Entra ID. Entonces genero reglas de analítica que enriquecen todavía más esa acción que yo quiero tomar cuando se está detectando un ataque password spray. Entonces eso es lo interesante de la herramienta y creo que por acá una de las preguntas que nos hacía José Isaac Hernández era esa, o sea, si las reglas las hago desde cero o ya vienen hechas, vienen en ambos. Vienen unas que ya vienen hechas, como la que nos enseñó Orlando, y yo puedo enriquecer ese playbook todavía más para decirle, oye, ¿sabes qué? Adicional a las reglas de Entra ID,
jálame también las reglas de estos 10 servidores que no pertenecen a ningún dominio, pero que están expuestos o que yo de manera crítica necesito explorar y ver todos los inicios de sesión fallidos que hay en esos servidores. Puede ser un servidor de terminal, puede ser un servidor de base de datos o puede ser inclusive un servidor como Linux, por ejemplo, inclusive herramientas de terceros. Entonces puedo enriquecerlo de una manera que se tropicalice más a lo que mi operación hace hoy en día. Y ahí es donde está, donde toma valor herramientas como estas porque se pueden customizar para ya estar pues en el grado en el que yo digo que esto me sirve a mí como organización y es la foto que yo necesito. Dale, o sea, Sí, justo. Digamos, este es un caso de uso muy específico y muy pequeño, en el que es un password spray, pero este escenario se podría masificar. Y si nosotros tenemos toda la ingesta en Sentinel, podemos empezar a ver la correlación que hace Sentinel de manera automática. Llevando este caso más allá, si el usuario fue vulnerado, entonces podemos empezar a registrar. Si tuviéramos Defender for Office conectado, si el usuario empezó a enviar correos anómalos, a qué usuario los envió, si se intentó realizar algún movimiento lateral, si compartió un archivo malicioso con otros usuarios de la organización o instaló un ejecutable malicioso en su equipo. Empezamos a ver que el ataque empezó por el password spray, este usuario fue vulnerado, después este usuario se utilizó para iniciar sesión en estos portales, se descargaron estos archivos, se instalaron en estos equipos que tenemos monitoreados e ingestados en Sentinel. Entonces, relacionar quizás si se visitó alguna URL maliciosa y tenemos los logs de nuestro firewall, qué usuarios o qué equipos abrieron esta URL. Y entonces nos empieza a mapear todo el ataque y a correlacionar más allá de las identidades, que es el punto de partida donde inició el ataque. No se queda ahí, sino empieza a relacionar identidades, buzones, equipos, logs del firewall, archivos ejecutados, si se subió a SharePoint o OneDrive el archivo y sigue ahí, entonces lo elimine, lo bloquee. Nosotros, entre más fuentes de datos tengamos hacia Sentinel, Sentinel mejor va a correlacionar y a tener esta vista 360 de todo el entorno y empezar a correlacionar todos los incidentes que detecte. Si detecta que hay una IP en común, un usuario en común, entonces empieza a ver el timeline de los eventos y a correlacionar en dónde empezó, de aquí a dónde se movió, de aquí pasó a otros usuarios, compartió un archivo, y entonces poder tener la visibilidad completa para que no únicamente cuando tuviéramos un escenario de ese tipo, bloqueando la sesión del usuario, sino que haber también que actuar en los equipos afectados, en los usuarios a los que se compartió el archivo, etcétera, teniendo una visibilidad completa del entorno y no quedándonos de manera insegura de saber alguien más lo habrá descargado, algún otro usuario habrá recibido el ataque, habrá vulnerado otro equipo. Si tenemos nosotros la visibilidad completa dentro de Sentinel, tendremos también justo esta tranquilidad y esta contención completa de que Sentinel va a vigilar nuestro entorno, a actuar de manera automática sin depender de un usuario 24/7 y a darnos los detalles en tiempo real. Bien, aquí justo vemos el recorrido de la demo. Fueron primero empezamos que tenemos estos data connectors, las fuentes de datos, las reglas de analítica que nos va a ayudar a detectar los casos de uso en particular que queramos monitorear en específico, además de los que está monitoreando Sentinel con Machine Learning. Después, cómo es que esto nos genera incidentes cuando la regla de analítica da positivo en su análisis y la remediación que vamos a ver en unos minutos. Bien, mientras esperamos a validar que ya haya sido ejecutada la regla, también parte de lo que nos mencionaba Sebastián son la parte de wallbooks que nos da Sentinel, que son estos dashboards o interfaces mejor adaptadas para la visualización y lectura humana, en el que nosotros podemos generar informes de los logs que se están ingestando en Sentinel, ¿no? Aquí cargamos algunos de ejemplo, que igual la mayoría parten de plantillas enfocadas en distintos temas, depende de los conectores que tengamos en Sentinel. Al tener el conector de Entra ID, tenemos estos dashboards que nos indican los inicios de sesión a lo largo del tiempo, qué usuarios, en qué días, cuántas veces iniciaron sesión, inicios de sesión totales en determinado rango de tiempo, cuántos con éxito, desde qué ubicaciones se está iniciando más sesión, desde dónde se está fallando más.
los inicios de sesión recientes. O sea, nosotros con Sentinel podemos trabajar estos dashboards con la información que estamos recibiendo de nuestras fuentes de ingesta. Ajá. Nos sirve bastante para generar reportes, para tener una visibilidad en tiempo real de la actividad que se está recibiendo. Más allá de generar quizás alguna protección, únicamente validar y visualizar toda la información que tenemos de una manera mucho más amable y ayuda bastante a la generación de reportes, a monitorear los usuarios que tienen más inicios de sesión fallidos, los usuarios que detectan más en riesgo, los portales en los que más se está iniciando sesión en estos días, con qué nivel de control de acceso se está ejecutando. Los problemas para iniciar sesiones más comunes. Digo, esto es muy enfocado en identidades, pero no tenemos un dashboard enfocado en nuestro entorno de Office, ¿no? Los portales más utilizados es Exchange, SharePoint, OneDrive, la actividad reciente, qué actividades han realizado nuestros usuarios, por ejemplo, las actividades de un administrador recientes, ¿no? Que han removido un mailbox recientemente, creado o cambiado ajustes dentro de los mailbox. Las acciones más frecuentes utilizadas dentro de nuestro entorno de Office 365, las actividades por usuario más recientes, ajá. La actividad también, por ejemplo, analítica de nuestros usuarios. Aquí podemos indicar un usuario, nos indica a qué grupos pertenece este usuario, ajá. Sus detalles, el nombre, dispositivos que tenga registrado su nombre, el nivel de riesgo de este usuario, la actividad más reciente, en qué portales ingresó, ajá, los inicios de sesión más recientes, si fueron con éxito o no, desde qué ubicación, desde qué IP se está intentando iniciar sesión. Nosotros tenemos un análisis dentro de los workbooks de Sentinel con toda la información que estemos ingestando. Depende del conector, si fuese un firewall, las páginas más visitadas, los horarios con mayor tráfico, cuántos celulares hay, cuántas laptops hay, cuántos dispositivos Windows, cuántos de qué segmento. Nosotros podemos empezar a generar todos estos dashboards que, como decía Sebastián, algunas herramientas llegan a ser incluso torpes en mencionar sus propios análisis o que los generan cada semana, cada día. Aquí podemos visualizarlos en tiempo real sin importar la fuente, ¿no? No es únicamente enfocado en lo que son conectores de Microsoft, sino de cualquier ingesta, ya sea de Microsoft o de terceros. Bien, entonces, ahorita que ya pasó cierto tiempo del análisis, nosotros aquí podemos ver que justo parte del final de las automatizaciones es que nos llegue un correo al usuario jefe del que recibió el ataque, en este caso fue M. Santana. Esta es la parte final, vamos ahorita a ver cómo es que se bloqueó la sesión. Pero aquí podemos ver el correo que se envió de manera automática, el usuario, que usuario ha sido deshabilitado como parte de la remediación automática de un incidente Password Spray. Nos dice el usuario, su puesto, su mail, contacto al usuario para reactivar su cuenta, ¿no? ¿Qué sesiones han sido revocadas por el ataque detectado? Y si nos vamos aquí a Sentinel, a la parte de incidentes que ha detectado, aquí justo vamos a validar el más reciente, que es este de hace 2 minutos que se generó la detección. Nosotros aquí tenemos los detalles de qué ha encontrado, ¿no? Nos dice la IP, desde donde se detectó el ataque, el usuario que recibió el ataque, las alertas que generó este incidente. Aquí nosotros podemos validar justo todos los detalles que tenemos del ataque. Nos indica aquí desde qué IP se intentó entrar, en qué momento se intentó entrar, en qué aplicación, cuántos usuarios recibieron un inicio de sesión fallido. En este caso son los usuarios que probamos. Los nombres de estos usuarios, desde qué aplicación, en este caso fue un navegador, la localización de esta IP, que es en Seúl, Corea. Cuántas cuentas se intentaron iniciar sesión fallidamente, desde dónde leyó esta información, y nos indica aquí las cuentas comprometidas, que es la de M. Santana, que es donde se detectó que sí se pudo iniciar sesión. Y bueno, aquí nos da justo los detalles que ha el nivel de alertamiento, justo si ha estado asignado ya a algún usuario, qué técnicas de ataques en Mitre están involucradas.
Y aquí también nos da la parte de activities que ha ejecutado de manera automática Sentinel. Nos dice que se generó la alerta que acabamos de ver y después que ejecutó dos acciones de remediación, como se tiene indicado, la acción automática, la sesión revocada para el usuario y la acción que el usuario de M. Santana fue deshabilitado en Entra ID. Nos indica aquí cómo es que llegó a ser desactivado a través de un playbook que nosotros programamos como una automatización. Y si bien nosotros aquí intentásemos, por ejemplo, no sé, movernos a alguna otra aplicación, o generar algún documento, etcétera, aquí a la hora de enviarlo, de generarlo, como vemos, ya nos cerró nuestra sesión, ya nos sacó de la cuenta del usuario, ya protegió en cuestión de minutos que la cuenta pudiera ser utilizada para suplantación de identidad, para extraer información, descargar archivos, etcétera, ¿no? Esto vemos que sucede en minutos, cuestión de un minuto a partir de que fue detectado, se hace la remediación sin intervención humana. Digo, este es un ejemplo de identidades, pero lo podemos extrapolar a cualquier caso de uso en cuanto a seguridad que nosotros nos imaginemos. Tiene siempre una contención en Sentinel para actuar de manera automática, detectarlos, correlacionar, todo sin intervención humana. Muy bien, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Creo que estoy viendo mi chat. Ahí respondí ya un par en el chat, Orlando. A mí ya Bien, estamos sí, 9 minutos sobre la hora, entonces si queremos ir ya cerrando. sí, no sé si hay alguna otra pregunta. La última que tenemos de José Isaac nos indica si el SOAR es el que está haciendo la remediación. Así es, la parte SOAR de Sentinel, esta parte de reglas de automatización. Ahí colocamos las condiciones para desencadenar acciones automáticas. En este caso fue cuando se detecta que la regla de analítica da un positivo, vamos a aislar al usuario detectado como afectado. Perfecto. Listo, equipo, pues perfecto. Creo que hemos llegado al final de este webinar. Le agradecemos a breve, les estaremos haciendo llegar una encuesta de satisfacción. Igual la grabación de este webinar va a quedar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan sintonizar y recapitular si es necesario. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Sebastián. Buen día. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias a equipo. todos.